Saludos, somos Raquel Haro y Raquel Chiribella. Os vamos a acompañar en este trayecto tan difícil, pero que supone una oportunidad muy buena para alcanzar esos futuros de conseguir una plaza en estas oposiciones de secundaria en Castilla-La Mancha para el año 2023. En nuestros casos, pues hace ya unos años que conseguimos el que sin duda va a ser el mayor reto profesional de vuestras vidas, que es aprobar pues, una plaza en el cuerpo de profesores de secundaria. Con lo cual vamos a intentar ayudaros desde nuestra experiencia personal para que pues, salga lo mejor posible. Hoy vamos a empezar por comentaros, ya lo sabréis, pero cómo es el modelo de oposiciones de este año, que ha tenido cambios sustanciales. En cuanto a esos cambios, podemos hablar de la fase de oposición, que como decía Raquel, en este caso hay novedades. Tenemos solo dos pruebas. Una primera prueba que consiste en escribir un tema científico, en la exposición de un tema científico, y por otro lado una segunda prueba que es una unidad didáctica, una presentación y exposición y defensa de la unidad didáctica. Estas pruebas, a diferencia de convocatorias anteriores, no tendrán un carácter eliminatorio, ¿verdad, Raquel? Como veis, es un cambio bastante importante, porque recordamos que en convocatorias anteriores había 4 partes: una era el tema, otra la realización de un supuesto práctico, presentación de la programación didáctica y la unidad, con lo cual hemos asistido a un cambio brutal, porque en realidad se han quedado en 2 pruebas y que además no tendrán carácter eliminatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los opositores haréis las 2 pruebas. Os presentamos de forma muy breve algunas cuestiones que tienen que ser tenidas en cuenta con la primera prueba. Es la que llamamos el tema escrito, la exposición de un tema científico de los 72 temas o de los 70 y tantos que se tienen dependiendo de las diferentes materias, ¿no?, o especialidades a las que os presentéis. Atentos, porque tenemos el desarrollo por escrito durante 2 horas de un tema elegido por el aspirante. En el caso de tener unas 71 o 72 temas, son 5 bolas, que os recordamos que es un sorteo que se hace en el tribunal número 1, de ahí es donde parte ese sorteo, y una vez que se obtienen esas 5 bolas, se comunican al resto de los tribunales. Esta prueba se valora globalmente de 0 a 10 puntos. Como veis, es un cambio bastante importante, porque recordamos que en convocatorias anteriores había 4 partes: una era el tema, otra la realización de un supuesto práctico, presentación de la programación didáctica y la unidad, con lo cual hemos asistido a un cambio brutal, porque en realidad se han quedado en 2 pruebas y que además no tendrán carácter eliminatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los opositores haréis las 2 pruebas. Esa será la primera prueba que haréis. Unos días después, calculamos que en torno al 26, ¿vale?, porque sabéis que la primera va a ser el día 17 de junio, tendréis que asistir para exponer vuestra unidad didáctica, que es la segunda de las pruebas que prevé este año el modelo de oposición 2023. Tendréis 45 minutos para preparar la unidad. Imaginamos que estaréis todos en la misma aula, con presencia de los miembros del tribunal, para que no la llevéis escrita. En cuanto a la puntuación de las pruebas, bueno, pues como ya venimos comentando, cada prueba se va a puntuar o va a ponderar por 0,5, con lo cual realmente es una prueba aritmética de ambas pruebas. Es decir, tú puedes sacar un 2 en la primera prueba y sacar un 8 de nota global en la segunda y se mediará. Antes esto no era así. Si recordaréis, en las convocatorias anteriores, sobre todo en la última, tenías que sacar un mínimo, porque como había 2 pruebas, en el caso práctico y el tema científico, había que sacar un mínimo de 2,5. Pero en cualquier caso, para que lo tengáis muy claro, estas pruebas no son eliminatorias, con lo cual finalmente se ponderará por 0,5. Otra cuestión importante es la de acceder a la fase de concurso. Está claro que se debe haber superado esta primera fase de la oposición, es decir, haber obtenido al menos un 5 en la suma de las medias ponderadas de cada una de las 2 pruebas. Que finalmente obtengas una calificación de 5, por tanto estará superada la fase de la oposición, y ya entrarías a la fase de concurso para sumar, ahora después lo veremos, el tanto por ciento que conlleva.
Vale, mirad, el hecho de que hayan eliminado esas dos pruebas con respecto a otros procesos anteriores es un arma de doble filo. Por una parte, si nos sale mal el tema, seguimos teniendo la opción de pasar a la unidad, porque antes, recordamos, si salía mal el tema, quedabas excluido del proceso, pero la otra parte, la otra cara de la moneda es que todo el mundo hace la unidad, con lo cual hay más número de competidores. Con lo cual, en principio, si la primera parte, la prueba escrita, nos sale mal, pues lo que hay que hacer es un esfuerzo ímprobo por intentar recuperar la nota que creemos que va a ser mala en la defensa de la unidad didáctica, ¿vale? Pero como solo hay dos pruebas, lo que hay que intentar es pues, llevarlas al 100%. Y sobre todo este año, Raquel, también es muy... Quiero decir, es mucho más sencillo en la medida que tú ya puedes llevar la unidad didáctica que quieras. Recordemos que anteriormente tenías que hacer una defensa de una programación didáctica donde había que elaborar todas las unidades didácticas y luego defender de un sorteo entre tres. Es decir, vosotros podéis llevar más que machacada esa unidad didáctica, que sí, como decía Raquel, en la memoria para luego volcar cuando lleguéis a hacer, ya no le llaman encerrona, pero sí hacer, escribir esa unidad didáctica. Y luego pasamos a la fase de concurso. Bueno, ojalá y todos y cada uno de vosotros y vosotras hayáis superado la fase de oposición, que son las de estas dos pruebas. Bien, después continuamos con la fase de concurso. Ahora es cuando se sumaría al baremo de méritos. Se aplicará, como hemos dicho antes, todos aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposición. En este caso, los méritos sumarán o se aplicará un 40% del total de la puntuación. Ahora pasaremos muy brevemente a explicar cuál es la estructura de los tres bloques del baremo de méritos. Por un lado tendremos la experiencia previa, por otro lado la formación académica y por otro lado otros méritos. En esta convocatoria han cambiado las puntuaciones. Lo vais a ver, en principio sabéis que los méritos se valoran en un 40% respecto a la nota global, junto con un 60% que es la fase de oposición, ¿de acuerdo? Pero la experiencia previa, como decimos, es un máximo de 7 puntos, ¿vale? Ahí pues ya sabéis que hay que contar los años trabajados en unos porcentajes, por meses, bueno, todo eso lo tenéis aquí en distintas pantallas que os hemos incluido. Pero, por ejemplo, la formación académica se ha reducido ahora a un máximo de 2 puntos. Aquí sabéis que entran pues, cursos, certificados, titulaciones, en fin, todo aquello que supone pues, ampliar, ¿no?, el espectro académico de cualquiera de los docentes, ¿no? Y por último, los otros méritos, que antaño se valoraban con 2 puntos, se han reducido justo a la mitad. Por lo tanto, como máximo, veis que 7 de experiencia previa docente más 2 de formación académica más 1 de otros méritos, hay un total de 10 puntos en esta parte. Y volvemos a recordaros, la calificación final viene determinada por el 60% de la fase de oposición, que se multiplica por 0,6, y el 40% del concurso, que viene dado de los méritos. Hemos intentado resumir lo más brevemente posible todas aquellas cuestiones así más importantes para hacer como un repaso. Factores claves. Factores claves es un resumen de las 3 palabras que tenéis ahí: compromiso, planificación y constancia. Pensad que es un proceso donde vais a competir con muchísima gente. Hay especialidades donde pues hay una especial demanda y donde a lo mejor cada plaza se reparte entre 20 o 25 aspirantes, con lo cual no puede salir bien, hay que ser el mejor. Entonces eso implica un nivel de sacrificio y de constancia tremendo, pero el esfuerzo merece la pena. Totalmente. Y además, como en Campus Educación y con las directrices que sabéis que seguís a través de los diferentes preparadores y preparadoras que tenéis en la academia, pues yo creo que el éxito está asegurado, pero como decía Raquel, el compromiso, la planificación y la constancia, sobre todo en estos últimos días que nos restan para enfrentarnos al que será uno de los mayores retos de vuestras vidas. Nos vemos en siguientes vídeos. Y seguimos dando consejos. Mucho ánimo. Ánimo.